Mi nombre es Paola Toala y hoy vamos a hablar acerca del síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. La inmunodeficiencia combinada grave es un síndrome poco frecuente, mortal, que tiene diversas causas genéticas, en el que existe una ausencia combinada de las funciones de los linfocitos T y los linfocitos B, y en muchos otros casos también de las funciones de los linfocitos citotóxicos naturales o NK. Estos defectos dan lugar a una propensión extrema de las infecciones graves. Hoy en día se conocen 12 causas genéticas de la IDCG, aunque varían con respecto al defecto específico, a su patrón de herencia y algunos resultados del laboratorio, pero todas presentan deficiencias graves en las células T y B. Deficiencia de la cadena gamma común del receptor de 6 distintas citocinas. Es la forma más común de IDCG, afecta casi al 45% de todos los casos, y se debe a mutación de un gen en el cromosoma X que codifica un componente compartido por los receptores para factores del crecimiento de los linfocitos T y por otros receptores del factor crecimiento. A esta se la llama cadena gamma común. Las mutaciones de este gen provocan recuentos muy bajos de linfocitos T y linfocitos NK, pero el recuento de linfocitos B es elevado aunque no cumple con sus funciones. Se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, es decir, que solo los varones tienen este tipo de IDCG. Todas las mujeres pueden ser portadoras del gen y tienen un 50% de probabilidades de pasarlo a cada uno de sus hijos. Deficiencia de adenosina deaminasa. Es provocado por las mutaciones de un gen que codifica una enzima llamada adenosina deaminasa, ADA. Esta enzima es esencial para la función metabólica de diversas células del organismo, pero especialmente de los linfocitos T. La ausencia de esta enzima lleva a una acumulación de productos tóxicos metabólicos dentro de los linfocitos, ocasionando su muerte. La deficiencia de ADA es la segunda causa más común, aproximadamente representa el 15% de los casos. Los bebés con este tipo de IDCG presentan un número bajo de linfocitos, dado que los linfocitos B, T y NK son muy bajos. Se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Se ven afectados los varones y las mujeres. Deficiencia de la cadena alfa del receptor IL-7. Se debe a mutaciones de un gen del cromosoma 5 que codifica un componente de otro receptor de factor del crecimiento, la cadena alfa del receptor IL-7. Los recuentos de linfocitos muestran que los niños con este tipo de IDCG tienen linfocitos B y NK, pero no tienen linfocitos T. Los linfocitos B no pueden funcionar con normalidad debido a la falta de los linfocitos B. Es la tercera causa más común y representa el 11% de todos los casos. Se hereda como un rasgo autosómico recesivo, es decir, que los varones y las mujeres se pueden ver afectados. Deficiencia de tirosina sinasa Janus 3. Este tipo de IDCG es provocado por una mutación de un gen del cromosoma 19 que codifica una enzima de los linfocitos llamada tirosina sinasa Janus 3. Esta enzima es necesaria para la función de la arriba mencionada cadena gamma común. Por lo tanto, al realizar un recuento de linfocitos, los niños con esta forma tienen los mismos tipos de recuentos de linfocitos T, B y NK, ligada al cromosoma X. Esta se hereda como un rasgo autosómico recesivo, y la deficiencia de JAK3 representa menos del 10% de todos los casos. Deficiencias de las cadenas CD3. Se deben a mutaciones de los genes que codifican 3 cadenas de proteínas individuales que forman otro componente del complejo del receptor de células T, la CD3. Las mutaciones genéticas que causan el IDCG dan lugar a deficiencias en este tipo de cadenas. Estas deficiencias también se heredan como rasgos autosómicos recesivos. Deficiencia de CD45. Se debe a mutaciones en el gen que codifica CD45, una proteína que se encuentra en la superficie de todos los glóbulos blancos
y que es necesaria para las funciones de las células T. También se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Existen otras causas de IDCG, de los que se desconoce su causa molecular. Son aquellos que se deben a mutaciones de genes que codifican proteínas necesarias para el desarrollo de receptores de reconocimiento inmune en los linfocitos T y B. Son la deficiencia de los genes activadores de recombinasa 1 y 2, de la deficiencia del gen Artemis y la deficiencia de ligasa 4. Los bebés que presentan estos tipos de C y D representan y carecen de los linfocitos T y B, pero tienen linfocitos de NK, es decir, que tienen un fenotipo T-, B-, NK+. Todas las deficiencias se heredan como rasgos autosómicos recesivos y probablemente existan otras mutaciones que causan IDCG que aún no han sido identificadas. El cuadro clínico. Cualquier infección que a un niño común pueda contraer, los niños enfermos con IDCG les será grave. Existen infecciones graves como neumonía, meningitis, infecciones del torrente sanguíneo, virus como varicela, citomegalovirus, herpes simplex, adenovirus, parainfluenza 3, Epstein-Barr, los poliovirus, sarampión, la rubiola, el rotavirus. Infecciones fúngicas como la cándida, la zona del pañal también puede verse afectada. Neumonía por cándida, abscesos, infecciones esofágicas, meningitis. La diarrea persistente y el consiguiente retraso en el desarrollo pueden llevar a una pérdida de peso importante y desnutrición. Puede ser causada por los mismos parásitos, bacterias o virus que afectan a los niños normales, pero es muy difícil de eliminar los microorganismos una vez que se han establecido en niños con IDCG. En la piel puede sufrir infecciones crónicas por el mismo hongo, que infecta la boca y causa el Muget. Pueden representar una erupción cutánea que se diagnostica erróneamente como eczema, pero que en realidad está provocada por una reacción de las células T de la madre contra los tejidos del bebé. Diagnóstico. Por lo general presentan los síntomas antes mencionados. Tienen un historial positivo con IDCG que puede indicar el diagnóstico en un nuevo niño incluso antes de que se desarrolle cualquier síntoma. Se realiza un recuento de linfocitos en la sangre periférica del bebé o en el cordón umbilical, con un recuento sanguíneo total o con el recuento manual diferencial. Normalmente, los niveles de inmunoglobulinas son muy bajos. No en todas las clases de inmunoglobulinas presentan niveles disminuidos, pero sí en su mayoría. El mejor diagnóstico es el que se realiza tras el nacimiento con linfocitos del cordón umbilical. El diagnóstico precoz, antes de que el bebé haya tenido tiempo de desarrollar alguna infección, es sumamente valioso, pues los trasplantes de médula ósea compatibles realizados durante los 3 primeros meses de vida tienen un éxito del 96% de los casos. Tratamiento general. Estos niños deben tener un tratamiento psicológico. Si se expone al niño con IDCG con varicela, recibe inmunoglobulina específica para varicela o una terapia de sustitución con inmunoglobulina inmediatamente. Si se infecta con varicela, debe recibir aciclovir en el hospital durante un periodo de 5 a 7 días. Los niños que entran en contacto con el niño de IDCG deben recibir una vacuna de polio con virus muertos no atenuados. Estos niños pueden necesitar alimentación intravenosa continua para mantener la nutrición normal. La neumonía por este microorganismo se previene mediante un tratamiento profiláctico con trimethoprim sulfamethoxazol para todos estos niños. Hay una terapia específica, la cual se trata de sustitución con inmunoglobulina intravenosa,
debe ser administrada a los bebés con IDCG mayores de 3 meses o que ya hayan tenido infecciones. La terapia de sustitución con una forma modificada de la enzima PEG-ADA. Se realiza una reconstitución inmunológica por medio de un trasplante de médula ósea o de sangre del cordón umbilical. La terapia génica se ha utilizado con éxito en varios casos de IDCG ligado al cromosoma X y por deficiencia de ADA. Pronóstico. Si no se lleva a cabo con éxito un trasplante de médula o una terapia génica, el paciente corre el riesgo constante de contraer una infección grave o mortal. Se reemplaza su sistema inmunológico defectuoso por otro que cumple sus funciones con normalidad, de modo que quedan restablecidas las funciones de los linfocitos T. El primer trasplante inmunodeficiencia combinada grave 15 de médula ósea para IDCG se llevó a cabo en 1968. El paciente está vivo y se encuentra bien en la actualidad. Muchas gracias.